Bien amigos, nos encontramos con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, como siempre tocando temas de interés superlativo, de interés prioritario para la comunidad, para la familia, para el país, como es el tema de la salud. Muy buenas noches, Herbert, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, hay un tema de vital importancia que hace tiempo queríamos conversarlo. Tú tienes una posición muy particular, muy centrada con relación a la ampliación que se pretende hacer de la exoneración de los descuentos de e-salud por concepto de aguinaldos, que es una propuesta legislativa, tengo entendido, del congresista García Belaunde, frente a la cual el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, tiene una posición que en esta oportunidad nos va a manifestar. Sí, en primer lugar, yo creo que la ciudadanía debe saber que uno de los aspectos importantes que tenemos para mejorar la seguridad social en el país es mejorar su financiamiento. Países limítrofes a nosotros tienen aportes hasta del 13% solo para salud. En el Perú el aporte es solo del 9%. Eso hace que no se puedan hacer todas las inversiones que se requieren ni dar los servicios de salud que requiere la gente, contratar más profesionales, enfermeras, obstetrices, técnicos de enfermería para dar mejor servicio a la población. Una manera que se hacía siempre es que cuando el 28 de julio hay la doble remuneración, también del aguinaldo, se efectúa el descuento en la planilla del 22%, porque son 9% para salud, ¿no? Y el resto es y 13% para pensiones. Y ese descuento iba a la caja de salud y también de las AFPs. Hay que remarcar también aquí que esto lo paga el empresario, o sea, no sale del bolsillo del trabajador, o sea, lo que se paga para salud lo paga el empresario como una contribución al trabajador. Y en consecuencia, ¿qué es un porcentaje de cuánto? El 9%. El 9%, ¿no es cierto? Así es, lo paga el empleador cuenta como una contribución. Y entonces lo que ocurre ahora es que con esta propuesta legislativa lo que se pretende es que en el mes de julio y en el mes de diciembre, que son los aguinaldos, ya no se le descuente del aguinaldo de diciembre y de julio lo correspondiente a salud y a pensiones. Esto que aparentemente va a generar que los trabajadores tengan un poquito más de dinero en el bolsillo, genera una tremenda erosión en el presupuesto de salud que bordean los 700 millones de soles al año. Y 700 millones de soles al año permite pues tener una serie de inversiones y de mejora en la atención. ¿Qué dicen los detractores? Los detractores dicen que salud se maneja mal, hay despilfarro, hay corrupción, y en consecuencia darle más dinero de salud genera corrupción. Con esa lógica pues no deberíamos aportar a salud. ¿Para qué aportamos si es una gestión corrupta? No debemos aportar ni un sol, porque esa lógica no es correcta, porque evidentemente lo que sí deberíamos hacer, sobre todo el Congreso de la República, intervenir inmediatamente para frenar la corrupción. Y la otra lógica es que se quiere beneficiar a los trabajadores, pero en realidad se les perjudica, porque si el salud funciona mal, cuando el trabajador va a atenderse de salud, evidentemente la atención va a ser mala y se va a jugar con lo que es más precioso para el ser humano, que es su salud. Y en consecuencia yo creo que más bien lo que debería lograrse es un consenso partidario, multipartidario, para mejorar la recaudación para el salud por un lado y por otro lado incrementar los aportes de salud para fortalecer el salud. Sin embargo, yo creo que detrás de toda esta propuesta está la campaña que pretende destruir el salud. Hay propuestas de algunas personas vinculadas a algunos grupos de intereses que lo que quieren hacer es quebrar el salud para que salud pueda ser estatizada y finalmente privatizada, porque lo que se hace al final cuando lo maneja todo el Estado es licitar para que empresas de seguros privados o hospitales o clínicas privadas puedan hacer la salud en el país. Y esto ya está en marcha, existe toda una propuesta de unas organizaciones de la sociedad civil que plantean que se universalice el tema del aseguramiento universal, pero pasando sobre la liquidación de salud
a través precisamente de su quiebra institucional, o si no, como dice la ley, quebrándolo en dos, como un servicio de salud solo prestador y un servicio solo financiador. En consecuencia, yo como presidente de la Asociación Médica Peruana solicito al presidente Alan García que observe la autógrafa de la ley, que no promulgue la ley y que no nos deje desfinanciado de salud hasta el 2014, que es la propuesta legal, de tal manera que salud tenga por lo menos un ingreso adicional mientras no se incrementan los aportes de salud, de tal manera que podamos mejorar los servicios que se da a la población. Hay que tomar en cuenta que el Perú es uno de los países que tiene el más bajo financiamiento de salud. Estamos nosotros gastando en global solo el 4.5% del PBI, cuando otros países gastan el 7%. Y nosotros creemos que deberíamos llegar al 9%. Pero si encima, por un acto demagógico, populista, de quedar bien con los trabajadores, etcétera, decimos nosotros, momentáneamente te voy a dar tu plata este 28 de julio y en diciembre, lo que estamos haciendo realmente es, a la larga, generarle un problema al propio trabajador, porque desfinanciamos de salud, que es donde se va a atender tarde o temprano un trabajador que se encuentra en planilla. Claro, es definitivamente una medida absolutamente populista, por llamarla de alguna manera, en el mal sentido de la palabra, de lo que significa el populismo, ¿no? Porque, digamos, descontarle a un trabajador, o mejor dicho, en Navidad o en fiestas patrias, no descontarle ese 9% si gana, vamos a decir, 1.000 soles, serían 90 soles que se estaría metiendo al bolsillo, vamos a decir, para esas temporadas, pero en contraparte, pues, desfinanciar a una institución que requiere tener mejores servicios, mejor infraestructura, ¿no es cierto? Tú has hablado de 700 millones de soles, o sea, estamos hablando al año, o sea, estamos hablando de más de 200 millones de dólares. O sea, es el presupuesto, por ejemplo, del programa del vaso de leche, si no me equivoco, más el programa de asistencia alimentaria de comedores populares que se maneja en todo el país al año, ¿no? O sea, para tener una idea de lo que se podría hacer con esa plata. Y lo que peor del caso es que siempre se ha hecho, o sea, que no es una novedad. O sea que esto realmente significa un retroceso. Yo siempre tengo la idea, y lo hemos repartido aquí siempre, que dicen los organismos internacionales, toda medida que destruye la seguridad social es una medida regresiva, nos lleva al atraso, porque la seguridad social es un sistema que redistribuye mejor, genera solidaridad, porque hay que tomar en cuenta que el 9% de 1.000 soles, pero hay que pensar en el 9% de 5.000 soles, y hay que pensar en el 9% de 10.000 soles. Finalmente yo me pregunto, ¿a quién quiere favorecer el congresista? ¿Quiere favorecer a los de 1.000 soles o quiere favorecerse a los que ganan 15.000 soles como él, que ya no van a pagar esos 9%? Que ahí sí es harta platita. Bueno, para el que gana 15.000 soles, efectivamente, es harta plata. Son más de 500 dólares. Así es. En consecuencia, yo creo que lo que en realidad se está buscando aquí es destruir la seguridad social, que es el mejor sistema de redistribución de la riqueza. De acuerdo, doctor Heber Cuba, muchas gracias. Ahora, vamos a hablar ahora de un evento en el que participó, es la última Asamblea Mundial de Salud que hubo, ¿cuándo se realizó? ¿Cuándo fue esto? Es en la última semana del mes de mayo, se realizó la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial de la Salud. Participaron 2.700 delegados de todo el mundo y esta reunión ha tenido a bien hacer un alto y hacer un análisis de cómo va la salud en el mundo entero. Ha sido una reunión sumamente prolífica, se han emitido 28 resoluciones mundiales, ha habido 3 informes importantes y se han tratado uno a uno todos los problemas que existen en la salud mundial, las diversas epidemias. Por ejemplo, se ha hablado del VIH, de la malaria, se ha hablado del cólera, se ha hablado de estrategias para eliminar la poliomielitis, también enfermedades relacionadas a la niñez, ¿no? Se ha hablado también del cumplimiento de los objetivos del milenio, ¿no? Y algo que era polémico y que había quedado en el tapete como una estela que cuestionaba el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud fue el comportamiento que tuvo la Organización Mundial de la Salud frente a la epidemia de la gripe llamada porcina, mal llamada porcina, ¿no? Ahí se acusó, incluso con científicos de Holanda sobre todo y de Europa, que la Organización Mundial de la Salud había generado una epidemia ficticia
y que en realidad fue una epidemia virtual que había manejado enormes, ingentes recursos para favorecer a la industria que había producido el antiviral y luego las vacunas. Se criticó mucho la situación que hizo la Organización Mundial de la Salud frente a México, que prácticamente lo paralizó y que tuvo como consecuencia pérdidas de más de 100.000 millones de dólares en el lapso de la epidemia, lo que generó pues una tremenda crítica mundial. Bueno, se ha hecho un informe y evidentemente que el informe sí le lava la cara a la Organización Mundial de la Salud, dice que el comportamiento de los funcionarios de la OMS fue correcta, que la epidemia efectivamente ocurrió y que no hubo ningún contubernio de la OMS con la industria farmacéutica. Este tema, evidentemente que va a dar que hablar. Este es el tema de fondo, digamos, era la estela que tenían que aclarar, que evidentemente han zanjado los estados, porque finalmente los que votan aquí en la Organización Mundial de la Salud son los representantes de los gobiernos. En consecuencia, todos han votado pues, para apoyar este informe favorable al cómo se ha comportado la Organización Mundial de la Salud frente a esta epidemia. Sin embargo, vamos a analizar en detalle los informes y evidentemente que se esperan críticas a este informe. Este ha sido, digamos, el lado espinoso. Luego se han tratado temas también en relación a la gestión de los sistemas sanitarios en el mundo, donde la Organización Mundial de la Salud exige, propone, exhorta a los países que avancemos hacia sistemas que generalicen la universalización de la atención médica en el mundo. O sea, lo que se quiere es que los sistemas sanitarios nacionales en todo el mundo den atención médica a toda la población. Y un tema que ha quedado, que se ha discutido muchísimo y que se va a volver a tratar en las Naciones Unidas en septiembre, es el tema relacionado con las enfermedades crónicas y degenerativas no transmisibles. Hablamos de la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, que son enfermedades que están produciendo el día de hoy en el mundo entero el 60% de las muertes. Me piden un cortecito, Herbert, Sí. por favor, discúlpame, vamos a un cortecito, está muy interesante lo que nos estás comentando. Regresamos, estamos con el doctor Herbert Cuba. Bien, continuamos con el doctor Herbert Cuba, el tema de la diabetes, hipertensión arterial, obesidad, Que son las enfermedades crónicas degenerativas que actualmente no están incluidas en el sistema de gobierno. Por ejemplo, hablemos de Perú. En Perú, el Seguro Integral de Salud o el Aseguramiento Universal de Salud te atiende al diabético, pero no te atiende la complicación, que es lo más caro. Al hipertenso, pero no la complicación, que es lo más caro, ¿no es cierto? Las enfermedades crónicas y degenerativas, tampoco, que es caro. Son enfermedades que el tratamiento crónico es barato, pero cuando se complican es sumamente caro. Requieren pues un infarto de miocardio, es carísimo un hospital, a veces requieren intervenciones muy costosas. Esto está abandonado por los gobiernos. Sin embargo, hoy día ya esas enfermedades han sobrepasado lo que era antes natural. Antes moría más la gente por las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo de la infancia. Hoy día eso se ha frenado, pero ahora tenemos la otra contraparte, que estamos ahora, que la gente se enferma de esas enfermedades por la obesidad, malos hábitos alimenticios, el cigarrillo, el tema del cáncer, que no lo había incluido, el cáncer, la gente fuma. Y el estrés. El estrés, también está incluido. No hace deportes, el sedentarismo, todo esto que ha generado lo que se llama ahora la epidemia de las enfermedades crónicas y degenerativas. Y esto evidentemente se ha dado una exhortación para que las Naciones Unidas trate más ampliamente, y va a haber en el mes de septiembre una asamblea en Nueva York en las Naciones Unidas con los ministros de Estado del mundo entero, con los jefes de Estado y ¿para qué? Para trazar toda una estrategia mundial que tenga que ver con la lucha contra este mal del siglo XXI, que son las muertes por enfermedades crónicas y degenerativas. Y aquí el rol de fondo, evidentemente, va a ser luchar contra los determinantes de la salud, es decir, mejorar los hábitos alimenticios, evitar el sedentarismo, el fumar, la alimentación sana y saludable, no comer los chatarra, lo que llamamos nosotros la comida chatarra, hacer deporte,
luchar contra la contaminación del medio ambiental, luchar contra los metales pesados, es decir, todos estos determinantes que finalmente representan el cúmulo de la civilización occidental descontrolada. Entonces aquí vamos a ir nosotros a ir luchando ampliamente por mejorar no solamente el medio ambiente físico, psíquico y social, los hábitos de consumo, los modelos de consumo, el trabajo, el ocio, la recreación. Todo eso va a tener que entrar en una revisión exhaustiva, que es lo que se va a tratar ahora en la Asamblea Mundial que va a haber en Nueva York. Pero mientras tanto ya la Organización Mundial de la Salud ha dado las pautas, que indica que se va a trabajar ese tema y que creo que va a ser sumamente importante para todos los países del mundo. Herbert, muchas gracias. Realmente, y esos temas vamos a ir desmenuzándolos y tratándolos uno por uno, en la medida de lo posible, de todas estas resoluciones. Pero yo quería hacerte un par de preguntitas. ¿Se consideró dentro de los temas, digamos, de las 28 resoluciones, directa o indirectamente, aspectos como, por ejemplo, la medicina alternativa, que está tan en boga hoy en día? Bueno, no hay una resolución explícita, porque no hay una, en estas 28, no hay una resolución explícita. Sin embargo, sí existen en las otras resoluciones algunas referencias a lo mismo. Pero sí creo que a nosotros, como Perú, y los países como Bolivia, Ecuador, etcétera, que tenemos otras etnias y otras costumbres, hubiese sido muy importante este tema. No está aquí. Sin embargo, ya la OMS se ha referido en anteriores oportunidades, en anteriores asambleas a este tema, pero en este tema concreto no está en las que he revisado yo, por lo menos, en esta agenda. Sin embargo, se ha tratado sí en modo explícito, por ejemplo, el tema de la mortalidad materno-infantil. Se ha tratado en modo explícito el tema de los objetivos de milenio. Temas que probablemente los trataremos en la siguiente oportunidad. Sin embargo, creo yo que el tema que tú me preguntas en esta asamblea por lo menos no ha tenido el acento que hubiésemos querido. Y en el tema, digamos, del mal comportamiento, en algunos casos, por no decir en muchos, de la industria farmacéutica, tampoco ha sido tocado directamente. No ha sido tocado, y aquí es interesante el tema, ¿no? A pesar que ha habido una enorme controversia sobre el tema de la industria farmacéutica y la pandemia de la gripe del año pasado, se ha dado un reglamento, ¿no? Pero no se han modificado los criterios éticos que existían ya desde el año 70. Había unos criterios éticos para el manejo de los prescriptores y de con la industria farmacéutica. Eso no ha sido actualizado. Sin embargo, se ha hecho mucho hincapié en las buenas prácticas que deben tener los servidores del sector, de los servidores de salud. Se ha hecho hincapié en el manejo de buenas prácticas y buen comportamiento frente a los consumidores del servicio de salud. Hasta ahí. Sin embargo, yo creo que hubiese sido oportuno lo que señalas, porque evidentemente si salimos de una controversia enorme, de un conflicto de intereses con la industria, que ha meritado un informe, un lugar especial en la Asamblea Mundial, un informe de una comisión especial, lo mínimo que debe discutirse es el comportamiento ético que debían tener los servidores de salud con la industria farmacéutica. Me parece que ese acápite debería ser el corolario de esa reunión. De acuerdo, el tema es apasionante, da para muchísimo más. Me hubiera gustado comentar temas de defensa del consumidor, que ya los comentaremos en otra oportunidad, Herbert. Gracias por tu participación. Amigos, viene en breve, atención, vamos a presentar a un grupo de rock, como lo ofrecimos hace unas semanas, de Villa El Salvador. Se trata de un grupo de jóvenes que tienen una agrupación que se llama Mar Adentro. Vamos a tenerlos acá en el set de hora 8. Así que no se lo pueden perder, hay que promover las manifestaciones folclóricas, culturales, musicales de nuestro país. Y estos jóvenes en Villa El Salvador lo están haciendo. A mitad de semana presentamos al guitarrista arequipeño, igual que Herbert Cuba, nacido en Cayoma, Percy Murguía, extraordinario. Y ahora vamos a presentar a estos jóvenes de Villa El Salvador. Gracias, Herbert. Muy agradecido.